Estamos entonces en la importancia de la predicación para el pueblo de Dios a través de este mensaje que el Señor nos dio de cuando mandó precisamente a esos 70 discípulos más, ¿no? Que se habían ya multiplicado, ¿no? La misión que les dio ahora a 70, que era la misión que le había dado a 12. Y la última vez vimos que nosotros teníamos que considerar que somos embajadores, ¿no? Porque el Señor Jesús precisamente les estaba diciendo, ¿no? No se preocupen. Si alguien no los oye, como ahorita, ¿no? A lo mejor como lo estoy diciendo, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha, ¿eh? No crean que es cuando llevamos el mensaje como el que me decía, yo soy satanista, gracias, yo no quiero. Bueno, está bien. A mí no me estás desechando, ¿no? Estás desechando a Cristo. Yo solo soy un siervo, yo nada más vengo a traerte la palabra, pero es Él a quien desechas. Dice, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, ¿no? Así lo dice Él. O sea, el que te rechaza, pues debe estar consciente de que no está rechazando. Pues no es mi libro, ¿no? No es la palabra, no la escribí yo, la escribió el Todopoderoso. Entonces, pues ten cuidado, ¿no? Nada más a quién estás desechando. Y por eso es que el Señor, yo les decía, nos considera embajadores. Nosotros solamente somos representantes de ese reino, ¿no? Y leíamos 2 Corintios 5:20 que decía, así que somos embajadores en nombre de Cristo, ¿recuerdan? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Sabemos que el Señor nos ruega, ¿no? Pero lo hace por eso, por medio de nosotros. Él no tiene que bajar y rogarle a un hombre, pero nos usa a nosotros precisamente como, por eso dice como si, es como casi entre comillas, como si rogase. Si Él lo hiciera, lo hace precisamente por medio de nosotros, ¿no? ¿Sí? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿no? Te ruego que te reconcilies con Dios, porque si no, viene un juicio muy duro para tu vida. Tu vida se puede perder, ¿no? Una señora ayer llevaba a su hijo y le digo, híjole, ¿sí sabe que el Señor le va a pedir cuentas por su hijo? ¿Sí sabe que ese lugar es el fuego eterno? ¿Sí sabe que va a haber un juicio? Sí. Le digo, ¿y qué cree que le va a preguntar el Señor? ¿Qué le enseñaste a tu hijo? ¿Ya estaba un chiquitín? ¿Le hablaste de mí o no pudiste evitar el fuego eterno? Si su hijo está yendo a ese fuego eterno, le va a decir el Señor, ¿y tú qué hiciste para evitarlo? ¿Le estorbaste? ¿Le hablaste de mí? ¿Le enseñaste? Pues no, ¿verdad? A veces cuando se rechaza es precisamente eso, ¿no? Estamos rechazando, estamos rechazando la salvación que Él ya nos dio, el regalo, ¿verdad? El regalo que es ese don inmerecido, la gracia de Él para nuestras vidas, ¿ok? Y el 4 es esto precisamente ahora, la importancia de la predicación para el pueblo de Dios. ¿Por qué es importante que vayamos, no? Si hablábamos de que el Señor es quien hace el llamado eficaz, ¿no? Él es quien realmente va a cada persona, la elige antes de la fundación del mundo, entonces, ¿para qué lo predicamos, no? Si el Señor, pues que lo hiciera así, fuera a cada uno, cada corazón y Él trajera a sus elegidos. Pero no, lo veíamos en este mensaje. Él decidió que precisamente la mies fuera recogida, ¿por quién? Por nosotros, ¿no? Por discípulos que hablaran la palabra, ¿ok? No podemos decirle al Señor, pues, ¿por qué no bajas tú, no? Si tú tienes todo el poder, ¿tú por qué no agarras y nos traes a todos? Pues no le podemos decir eso porque Él es el Señor, precisamente, ¿no? Y a Él así lo decidió. Sí, claro, podemos decir, yo no quiero. El Señor sin ningún problema dice, no te preocupes, aquí ya tengo a otro, ¿no? Moisés no era eterno, ¿no? Moisés iba a seguir, iba a tener que morir. ¿Y qué hizo? Dijo, pero tengo a Josué, ¿no? Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida, pero sí está Josué, está Caleb, no tengo problemas, ¿no? Así es. El Señor realmente no nos necesita. Sin embargo, nos hace partícipes de eso que es tan importante,
que es precisamente la predicación del Evangelio, porque Él así lo decidió. Él decidió que se hiciera por medio de hombres, no de ángeles, no podría levantar piedras y que hablaran, pero Él dijo, no, van a ser ustedes, mis hijos, los que ya son parte del reino, esos embajadores, los que deben de llevar el mensaje. Así lo ha decidido el Señor. Él ha decidido morar en nuestro corazón. Y cuando, ¿qué creen? Cuando escuchamos precisamente a quienes comparten la palabra, a los ministros que Dios ha puesto, y pues nos resistimos a todas esas prédicas, esos consejos, pues debemos de recordar que a quien es mandado, a quien el Señor le pide predicar, no está hablando solo. ¿Recuerdan? Él, ¿qué le dijo a ellos? Que Él iba a ir, ¿no? Él les daba la autoridad, iba a ir a los lugares donde ellos fueran, ¿no? Y hoy pasa lo mismo, lo decíamos la vez pasada, ¿sí? Él aquí está hoy. No estoy hablando yo solo, ¿no? Yo estoy hablando de parte de Dios, ¿sí? Y delante de Dios. Yo les estoy dando un mensaje de parte de Él a ustedes. Es de Él, no mío. Pero además estoy delante de Él. O sea, cuidado, David, lo que dices, ¿no? Porque te estoy escuchando. A lo mejor en esa silla está, imagínatelo, ¿no? Está el Señor Jesús viendo y diciendo, ¿en verdad es eso? Yo dije eso, yo los mandé, yo quería que predicaran. Pues si estoy diciendo algo que no, tengo que estar consciente siempre que Él está delante, ¿no? Escuchándome también. Él está presente y al mismo tiempo el Padre y el Espíritu, ¿no? El Dios Trino están aquí, están escuchando cada cosa, ¿sí? Usando solo la boca de un predicador, ¿no? De un siervo, pero con la autoridad de quién? De Él, ¿no? ¿Sí? Yo soy un heraldo, un embajador, pero Él que está hablándoles es, el que está hablándoles es Él, ¿no? ¿Es mensaje? Es de Él, es Él, ¿sale? Entonces roguemos al Señor de veras siempre que ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros y que aprovechemos cada mensaje. Por eso oraba así al principio, que llegue ese mensaje realmente y que en verdad incomode, ¿no? Si yo les predicara mensajes nada más que suenan bien, mensajes bonitos, pues quizá es muy fácil que luego esos mensajes no nos lleven a nada, a incomodarnos o cambiar. Entonces roguemos que sea Él quien haga precisamente eso, ¿no? El mensaje que nos entrega cada domingo y entre semana, por ejemplo, en los discipulados que asistimos, pues que nos lleve realmente a valorar que el que está hablándonos es Él, ¿no? No porque no lo veamos, no lo vean en mí, ¿no? Pues es que yo no me parezco en nada a Él, ¿no? Por supuesto, pero finalmente pues tengo esa autoridad que Él nos da, como la que estamos viendo, que le dio a los 70, que nos da a nosotros mismos cuando nos manda a predicar el Evangelio, a compartirle a un amigo, a un familiar. Debemos estar conscientes que esa autoridad con la que les estamos hablando es la autoridad de Él. Ayer en la madrugada igual, por eso les digo, no pude dormir porque una persona necesitaba ayuda y consejo, pero estaba bebiendo. Entonces yo después pensaba y dije, pues ya que le sigo hablando si no, yo lo veo que está. Dije, te veo mañana. Pensé y dije, bueno, esa autoridad la tengo, podría hablarle. El Señor le habló al Gadareno, ¿no? Y no le habló cuando estaba a lo mejor en su santo juicio, ¿no? En su santo juicio. Le habló en el momento, dije. Pero después me fui y dije, a ver, estamos hablando de un demonio sordo y mudo, ¿no? Y los demonios sordos y mudos, en el momento que están así, por eso no pudieron, recuerdan, los discípulos, echar al demonio sordo y mudo, el joven, ¿no? Y cuando le preguntaron a solas al Señor, ¿qué pasó? Les dijo, esto no sale, este género no sale con nada más que con oración y ayuno. Entonces ahí dije, ¿sabes qué? Mañana vamos a hablar tú y yo. No, pero que de una vez, no. Digo, así como estás, no. Requiero que tengas oración y ayuno, ¿sí? ¿Ayuno de qué? Dice, no voy a comer. No, puedes comer, pero deja ya ahorita en ese momento las botellas y lo que tengas. Y si quieres hablar con mañana y que hagamos una oración, necesitas ese otro elemento, oración y ayuno, porque ese es un espíritu sordo y mudo. En ese momento no me iba a escuchar.
¿sí? Me quedé yo todavía así pensando, digo a mi esposa, ¿crees que hice mal? Le digo, el Señor hablaba, y yo sé que ese es un espíritu, porque lo conozco a ese joven, ¿no? Digo, pues no es así, lo veía así raro, lo empecé a oír y dije, no, aunque tenía como 2 años de no verlo, ¿no? O 1 año y medio. Pero entonces me di cuenta, dije, claro, ahí hay un espíritu sordo que no me va a escuchar, porque recuerdan lo que veíamos, requiere de oración y ayuno, tanto de uno, del que va a hablarle con esa autoridad, como el ayuno de esa misma persona. Y ahí dije, es correcto, pues que, no es, que esté en su santo juicio, ¿no? Para que entienda, si no, pues lo que le diga, ¿qué? Lo va a tomar como sordo, ¿no? Y mudo, ¿por qué? Porque pues ni siquiera lo que repita va a ser realmente en verdad, ¿no? Si lo yo le va a una oración arrepintiéndose, no se va a arrepentir, pues teniendo la botella al lado, nada, ¿no? Entonces dije, tiras todo eso si quieres, no, pero que hasta las 5, sí, si quieres, digo, si no, pues mira, dime de una vez, ¿no? Si no quieres mi ayuda, pues yo también tengo cosas que hacer, ¿no? Yo me voy a tomar el tiempo a esta hora. Entonces, créanme, tenemos sí esa autoridad y cada que ustedes aconsejen, siempre estén conscientes de que el Señor marcó la importancia de que nosotros seamos los que llevemos el Evangelio de Cristo, porque así lo decidió Él. Es algo que Él quiso, ¿no? No quiso, como les decía, que fueran los ángeles, que fueran las piedras, los animales, no, Él decidió que fuéramos nosotros. Y sabemos que podría hacerlo, sí, no hizo hablar a una burra, lo puede hacer, ¿no? Pudiera hacerlo, pero Él decidió en amor, de veras, compartirnos esa dicha que es llevar el Evangelio. Porque si les ha pasado, si han compartido, y cuando una persona la ve es que su vida, ¿no? En verdad la entrega al Señor, te llenas de un gozo que, como si fuera alguien de tu familia, ¿no? Y es la realidad, es que pasa a ser parte de alguien, es como alguien de tu familia, ¿no? Esa persona. Dices, ya tengo ahora otro hermano más, ¿no? Que ha entrado al redil. Entonces, ese gozo, amados, de veras, es el gozo, yo les diría, de los mayores gozos que existen, el compartir el Evangelio y ver que una persona ha sido rescatada por él. ¿Vale? Y entonces, una vez que vemos ya la importancia de la predicación para el pueblo de Dios, para nosotros, el predicar, viene algo, otro mensaje, el regreso de los 70. Ya vimos el resultado, ¿no? De parte del resultado del discipulado que fue la multiplicación, ¿no? Y que había más ya, no nada más 12, sino 70 de 2 en 2 predicando, ¿sí? Predicando. Y regresan emocionados a decirle, a rendir ahora, viene la parte de la rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo les fue? Vamos a ver. El 17, vamos a leer Lucas 10, versículo 17, ¿ok? Lucas 10, 17. Pero te vas a tener que acercar porque si no, no te van a oír. Acá, ¿no? Es que ahora no hay micrófono. Sí, por favor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en... Así es. Vemos cómo el resultado de obedecer al Señor los llenó de gran gozo, ¿no? Dice, volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios, ¿no? Aún esos demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando decimos tu nombre, se sujetan a nosotros. Ahí está la autoridad de la que hablábamos, ¿no? Les hablábamos en tu nombre y era como si estuvieras tú ahí, se sujetaban, ¿no? Ese es el reporte que están dando ellos maravillados a nuestro Señor. Y cómo no, pues imagínense qué hermoso sería, ¿no? Yo he estado a partir de ayer en la madrugada, pues en el ayuno que le ofrecí al Señor en oración, y espero hoy, ¿no? Que Dios, pues con ese poder y esa autoridad actúe, ¿no? Sobre este joven que está siendo atormentado, ¿no? Y les dijo en el 18, ¿qué dice el Señor? Hermano Marco. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bien, gracias. Fíjense, ellos estaban emocionados, ¿no? Señor,
Se nos sujetan aún los demonios en tu nombre. Y el Señor les responde, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Fíjense, les deja ver que Él tiene todo el poder y potestad, tanto en el cielo, allá, como aquí en la tierra, ¿no? Porque dice, yo lo veía cayendo como un rayo. O sea, yo estuve ahí el día en el que Satanás cayó, ¿no? Fue enviado, fue despojado, ¿no? Más bien desalojado, ¿no? Desechado del cielo, ¿no? Les estaba diciendo, Satanás es un enemigo ya vencido. Yo lo vi cuando cayó, yo lo vencí, ¿no? Fue vencido ya por mí. Ese ángel caído que estaba aquí en la tierra desde antes que Adán fuera creado, ¿no? Que Adán y Eva pecaran y que ya había sido destinado a la perdición porque se había rebelado contra Dios, ¿no? Y Jesús ahí estuvo diciéndoles, yo lo vi cayendo, ¿no? Cayendo como rayo. Y esa autoridad y poder de Jesús sobre Satanás y sus demonios es precisamente la que le fue dada por el Señor Jesús a ellos, ¿no? A los discípulos, para que experimentaran ese poder de Dios, ¿sí? Eso que ustedes ahorita se gozan, yo ya lo había visto y es lo que les estoy dando a ustedes, ¿no? Ese vencerlo a Él, ese poder sobre Él. Eso le fue dado a estos 70 y les fue dado porque primeramente hubo un paso. Recuerdan, lo veíamos. ¿Qué se necesita para tener esto? Primeramente, pues haber sido elegidos por Él, ¿no? Antes de la fundación del mundo. Y antes que eso, también haber sido adoptados como hijos, ¿ok? Y el Espíritu les dio ese querer como el hacer por su buena voluntad para aprender del Maestro, ¿no? Porque no los mandó, si se fijan, no los mandó así nada más sin saber. Los estuvo el Señor discipulando, ¿no? Les enseñó. Ellos ya habían tenido esa voluntad, ese querer como el hacer de aprender del Maestro para salir, ¿no? Entonces a hacer la misión, para estar preparados para entonces recibir esa autoridad. Yo les diría, tú podrías dejar a tu hijo, ahorita tú le dirías, Juan Carlos, a Iker, ven Iker, ve y por favor estaciona el coche aquí abajo. No, ¿verdad? Le harías un daño. En cuanto le quite a lo mejor el freno de mano, termina ya en el árbol de allá abajo estrellado, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no le has enseñado a manejar. No le puedes dejar a un niño las llaves del carro. Primero lo tienes que enseñar. Y eso fue precisamente lo que hizo el Señor Jesús. Él sabía que estaba entregando desde ya la autoridad a aquellos que le había discipulado, ¿no? Que eran los que lo seguían. Todos esos 70 eran producto de la multiplicación del discipulado, de su enseñanza. Y entonces ahora sí les da autoridad y los comisiona, ¿no? Y les deja ver precisamente esto que el apóstol Juan más adelante mencionaría de manera muy imperativa en su primera epístola. En la primera carta Juan, fíjense lo que dice. Les dice Juan, 1 Juan 4:4, el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Eso es lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando dice, yo veía caer a Satanás, es el que está en ustedes, el que les dio autoridad, es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás, ¿no? Es el príncipe de este mundo, lo sabemos, ¿no? El que es de los gobernadores de este siglo ahora, él y sus demonios. Pero mayor es el que está, ¿no? En vosotros, dice, el espíritu que les di para que salieran a hacer esto es mucho mayor que él. Que a pesar de lo poderoso y astuto que puede ser el enemigo y sus espíritus y sus demonios, sus ángeles caídos, más poderoso es el Espíritu de Dios que mora en el corazón de ellos. En ese momento se lo estaba diciendo y yo te diría, es más poderoso ese Espíritu de Dios, como yo les decía, no es un espíritu chiquito, no nos toca a cada quien. Ay, pues a uno, ves que a mí no me dio, a mí me dio nada más, pues un pequeño don, no, es el mismo Espíritu el que mora, pero en el verdadero creyente. El verdadero creyente puede en verdad sentir esa autoridad
¿sí? Y hacerlo en la voluntad del Padre, ¿no? Por eso es que a continuación les dice esto, lo que dice el 19, fíjense. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor ahora les dice, después de decirle, yo veía a Satanás cayendo como rayo, yo tengo el poder, yo ya lo vencí y ese poder se los doy. Dice, por eso les dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, toda. O sea, no nada más para algunas cosas, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, nada. ¿Sí? No dice, a lo mejor ahí de repente se van a encontrar con un demonio que los va a azotar y les va a ir peor. No, ni toda fuerza del enemigo, sobre todo, y nada los va a poder dañar. Oye, pero un serpiente, no, ni serpientes ni escorpiones, ¿no? El Señor les vuelve a recalcar que ese poder que les dio sobre el enemigo fue aún mayor. No solo sobre demonios, sino que además también sobre cosas materiales, ¿no? Sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nos dañará. Yo te digo, imagínate, si ya estaban sorprendidos y llegaron con gozo a decirle, Señor, ¿se sujetan? Más sorprendidos deben de haber quedado con lo que les dice el Señor Jesús. Ok, pues además yo les doy todavía más poder sobre toda fuerza del enemigo, para hollar serpientes y escorpiones, ¿no? Se llenaron de, ¿cómo no asombrarse con algo así que te está dando el Señor, ¿no? Si el Señor Jesús te dijera eso, por supuesto que te sentirías más asombrado, ¿no? Más asombrado y más lleno de gozo, más gozoso, ¿no? Amados, ese es el gran poder que tiene nuestro Señor y del que en verdad debemos de gozarnos. Debemos de confiar realmente que el Señor, cuando obedecemos como ellos, ¿no? Porque esto ya es producto que vienen a platicar cómo les había ido, ¿no? ¿Qué podemos ver entonces? Que obedecieron, ¿sí? Regresaron de haber hecho lo que Él les dijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros obedecemos las cosas del Señor, podemos en verdad gozarnos y saber que ese poder, también nosotros lo podemos tener cuando hacemos las cosas que Él nos manda. Por supuesto, cuando vamos con un propósito de Él, cuando vamos a predicar. ¿Qué pasaría si ahorita yo le dije al hermano Marco, allá hay una tarántula, ¿no? No sé si la han visto, que tengan cuidado porque está ahí muy pegadita a los baños y no es tarántula, es buena tarantulita, pero tiene una muy, muy buena telaraña. Y díganle, a ver, tráetela así de la mano, ¿no? O sea, pues la probabilidad es que te pique, ¿no? Porque, pues, ¿para qué harías eso, no? O sea, o una serpiente, ay, por ahí andan unos alacranes, tráete uno, así, pero así lo agarras. Pues te va a picar, ¿no? Porque ¿qué razón tiene? O que ahorita que yo les dijera, miren esta serpiente, la voy a sacar de... Creo que por ahí había un video, ¿no? De algún pastor que se muere por eso, ¿no? Porque dice, aquí dice esto, yo lo voy a hacer. Y ay, le pica y ahí queda. Pues sí, porque ¿cuál era la razón de hacer eso, no? Esto el Señor lo da precisamente cuando Él los comisiona, ¿no? Como yo lo que les decía ayer, ¿sí? Había un riesgo, claro, incluso yo veía al hermano Rolando que se ponía, cuando salen corriendo de la casa esta, y se ponía así, ahí, porque Él los quería agarrar en el momento que salía, que ninguno se le fuera. Pero le dije, hermano, cuidado, porque hay un riesgo. O sea, salen los jóvenes despavoridos, espantados, y no lo van a ver y lo van a tirar. O sea, ellos vienen con todo, ¿no? Y ya es un señor grande, lo conoce, ¿no? Hermano Rolando. Entonces, pues, también nosotros, o sea, pero sé, yo también, y yo lo decía, bueno, porque estuvo ahí varias veces, o sea, el ímpetu que tenía y las ganas de hacerlo, se atravesaba, no le pasó nada, ¿no? Y yo veía un cuartel con traían sables de veras, unos que andaban disfrazados. Y yo decía, hijo, este cuate ahorita se vuelve loco y entra Satanás y se pone aquí a degollar y los policías ni en cuenta, ¿no? Porque todos creen que es disfraces de juego, ¿no? Pero la realidad también es que, pues yo pensaba y dije, bueno, Señor, venimos a hacer
lo que tú nos has mandado, ¿no? Entonces, esas serpientes, esos escorpiones o esos peligros, por supuesto, no nos van a dañar, porque estoy haciendo tu voluntad, estoy siendo obediente, no en la mía, ¿no? No es nada más para ir a demostrar que puedo agarrar la serpiente, ¿no? Pues sí, pero ¿y para qué? Yo te lo mandé, va a decir el Señor, y pues yo te mandé que en público agarraras serpientes, ¿no? ¿Verdad? ¿Ha sido tu Dios, no? O sea, a mí el Señor me tiene que sostener porque yo soy el profeta, el apóstol, el elegido. Entonces ahorita agarro y yo, adiós, ya te vas. ¿Pero por qué, Señor? No, pues porque yo no te lo mandé, yo no te dije que hicieras show. Yo lo iba a hacer y voy a prometer, por supuesto, y el enemigo no te dañará, ni serpientes, ni escorpiones, pero cuando hagas lo que te mando, ¿no? Lo que te comisioné y seas obediente. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Gozarnos de eso, nos podemos llenar de gozo, claro, cuando sabemos perfectamente que estamos haciendo lo que el Señor dice. Su poder nos libra de toda fuerza del enemigo y no nos puede dañar, sí, a menos que el Señor lo permita, ¿no? Para sus propósitos, como el caso de Job, que platicábamos, ¿no? Hermana, el domingo pasado, usted está leyendo Job, ¿verdad? Pues ahí vemos cómo es el mismo Dios, nuestro Señor, el que le dice a Satanás, ¿no? Oye, ¿ya consideraste a mi siervo Job? O sea, ahí está, ¿eh? Y él es el que le dice, pero porque tenía un propósito hermoso para la vida de Job. Sí, pasó cosas pues, hermoso, ¿de dónde? No. Lo hermoso es que precisamente el propósito espiritual era que Job lo viera, ¿no? Con sus ojos, no nada más de oídas. Iba a transformar completamente esa forma y esa rectitud de Job, que creía que por su rectitud él iba a, ¿qué? A lograr salvación, que por su rectitud él estaba bien con Dios. Dijo, no se trata de eso. Se trata que en verdad creas en mí como tu Salvador, que yo soy, ¿no? No eres tú, no son tus buenas obras, no es tu rectitud, Job. Sí te he bendecido por eso, pero ¿qué pasa si te quito la bendición? ¿Me sigues amando? ¿No? Quería que fuera en verdad ese amor verdadero y ese reconocimiento de quién era Él, lo que hizo el Señor. Entonces, sí, si es ese caso, pues el Señor sí lo puede permitir, ¿no? Podemos caer, por ejemplo, ayer nos agarró la lluvia y nos mojamos, y yo, Señor, hijo, y mañana predico, ¿no? No dejes que me enferme, y gloria a Dios, ¿no? Ahí está. Pero también hubiera podido enfermar, es una realidad, ¿no? Si tuviera el Señor un propósito y a lo mejor les dijera a mi esposa, ¿qué creen? Se cancela el servicio, ¿no? El Señor tendrá un propósito, estoy seguro, ¿no? Sería pues, a lo mejor para que dijéramos, híjole, y no se ha levantado un varón, ¿no? Si no está el pastor, ¿quién predica? ¿No? O sea, podría ser. El Señor puede permitir, sabemos que Él es soberano, pero también que cumple sus promesas. Y yo les diría, pues, gracias al Señor y saben ustedes que le doy la gloria a Él, no a mí, que permitió pues, que no enfermáramos, que no nos pasara nada. Sí era un riesgo, les digo, al principio dije, no estoy de acuerdo porque ahí la gente va a estar muy renuente. No, me han visto, creo que recibían mejor que en las escuelas. Así, de veras, ¿eh? Yo creo que salían tan espantados, tan atormentados que, ay, gracias, ¿no? ¿Qué es la vida? No, sí, te lo agradezco. Y después todavía, ya que nos íbamos, cuando empezaba la lluvia, me fui con una caja a los que estaban formados, dije, rápido, ¿no? Antes de que la lluvia nos gane. ¿Qué es? Pues es una Biblia. Ay, ¿qué? ¿Por qué no la da? ¿Nos está dando la bendición? Así como de, ¿qué nos va a pasar algo? Le digo, ¿puede pasar algo? Digo, pero aquí tienen la respuesta. Léanlo, ¿no? Así, pero la recibían así como con... Entonces, el Señor, nunca nos hubiéramos imaginado que el Señor iba a hacer eso, ¿no? Utilizar precisamente ese miedo, esa ignorancia que tiene la gente, pues también para llegar. Y sabemos que sí llegó, ¿eh? Hubo gente que se quedó reflexionando y que dijo, ¿qué hago aquí con mis hijos, no? O sea, ¿qué traen aquí a mis pequeños a ver estas cosas? Y cuando veían la imagen esa horrible de Satanás, decían, sí, pues esto no tiene sentido, ¿no? O sea, entonces el Señor obra en todo momento y nos da precisamente cuando hacemos lo que Él nos dice,
En verdad nos da ese maravilloso gozo. El Señor nos da ese poder tan especial a los que hemos creído en Él y estamos bajo su autoridad y su cuidado, ¿no? Él tiene cuidado de sus hijos amados, ¿sí? Y nos da esa autoridad. ¿Pero cómo? Pues no es nada más. Me dirían, ¿pero cómo? Pues no es nada más para los que Él comisionó. No, es para todos también, aquellos que en verdad creen en Él. Por eso digo, que en verdad creen en Él, ¿no? Los que hemos creído con el corazón. ¿Qué lo dice Marcos? Fíjense, Marcos 16, del 15 a 18, cuando el Señor les da la gran comisión a todos los discípulos y les dice, ¿no? Que fueran a todas las naciones, lo hace en Mateo, pero Marcos, en el Evangelio Sinóptico de Marcos, también les da una instrucción. Yo se las leo, dice Marcos 16, 15 al 18, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a quién, dice, a los que creen. O sea, no nada más a los que llevan el Evangelio, no nada más a sus discípulos, sino que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En verdad, amados, sabemos que lo hemos visto. En el caminar que llevamos algunos ya de varios años, pudimos ver milagros, ¿no? Del Señor, que sanó a varios. Y recientemente vimos cómo sanó a Irma, ¿no? Cómo el Señor la está sustentando. O sea, esas cosas realmente suceden para los que creen. El día que yo conocí a Irma, me maravillé de su fe, ¿no? A pesar de lo que estaba viviendo. O sea, cuando me contó su caso, dije, qué duro. Pero vi fe. Y esa fe es la que la ha sanado. Ahí está. A los que creyeren, estas señales les serán dadas, ¿no? Estas señales serán dadas sobre los que seguirán a los que creen, ¿no? Lo dijo. Entonces, en verdad es algo que nos puede, amados, yo les diría, nos puede llenar de gran gozo y maravillarnos. Que el Señor pueda darnos esa autoridad y nos pueda cuidar de tal manera. ¿No les parece? Algo maravilloso, ¿no? Gloria a nuestro Señor. Pero ese poder de nuestro Señor sobre nosotros, pues, no nos debe de regocijar más que lo que va a mencionar a continuación. Si es de gran gozo, Él lo dice, ¿no? Pues gócense, sí. Yo veía a Satanás, yo les doy más poder, pero hay algo que nos debe dar más regocijo todavía que eso. O sea, no nos sintamos, no, ya tengo el poder, a mí ya nada me hace nada. No, no, no. Hay algo mayor que el Señor les dice que se regocijen. Y es el 20, por favor, hermano. Pero no os regocijéis de que los espíritus se nos sujetan, y nos regocijamos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Gracias. Ahí está, amado. El mayor regocijo que debemos de tener, el que debemos en verdad experimentar como un gran regocijo, es el haber sido elegidos por Dios para la salvación, ¿no? Que nuestros nombres estén escritos en los cielos ya. Que seamos ya hijos de Dios salvos. Eso es el mayor regocijo para nosotros. Más que tener poder, más que querer, ¿no? Expulsar demonios, sanar. Mayor regocijo debemos de tener en lo que nos ha dado, en ese don tan hermoso que es la salvación, ¿sí? Y este es el quinto punto. El quinto punto dice, el verdadero gozo viene de nuestra redención. Este es el quinto aspecto en esta enseñanza que debemos de considerar que dice nuestro Señor Jesús. Si bien el don de hollar serpientes y escorpiones, de ser protegidos por el Señor, al ser adoptados, es algo que a la fecha emociona, ¿no?
a muchos hombres. Incluso en la actualidad lo hablábamos, ¿no? Hay quienes pues quieren seguir a esos que hacen este tipo de señales, ¿no? Porque nos llena de emoción, de gozo. El poder que en verdad nos debe de regocijar es el poder que el Señor Jesús nos dio cuando Él venció a la muerte. Ese es el que en verdad, como Él lo dice, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No de esto, ¿no? Esto, claro que los llena de gozo, sienten ese poder que yo les he dado. Pero regocijaos, lo dice Él inmediatamente, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amados, el acto más grande e importante es el haber sido elegidos al ser adoptados como sus hijos. Y darnos cuenta que no solo nos gozamos de esos dones, que sí, el Señor los puede dar, claro, allá están, ¿no? Pero son dones temporales, ¿sí? Todas esas obras de expulsar demonios, de hollarse, van a suceder aquí en la tierra. Allá arriba ya no, vamos a estar, no hay necesidad de expulsar demonios porque los demonios no están en el reino, ¿están de acuerdo? Allá arriba, sus nombres de ellos no están escritos. Entonces, ¿habrá que expulsar demonios? No. Entonces, por eso el Señor Jesús está dando este mensaje tan importante. Los dones temporales que los llenen de gozo, pero en verdad regocíjense del don más grande que han recibido. El que no es temporal, el que es para la eternidad, ¿sí? El que no van a perder, el que ya les di y que van a estar precisamente en los cielos conmigo. Ese don tan grande es nuestra redención, nuestra salvación. Amén. Y pues dice que precisamente, ¿no? Ese don, decimos don, es por gracia, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros. No tiene que ver si somos buenos, malos, mejores que otros. Tiene que ver solo con el amor de Dios que decidió por gracia redimirnos. Por su gracia decidió librarnos del castigo eterno, alejados de Él. Qué gracia tan grande, amado, es esa que nos libró del mismo destino que está preparado para Satanás y sus ángeles, ¿eh? Nos está librando porque sabemos que todo aquel que no cree en Él, ¿a dónde va a ir? Al mismo lugar donde va a estar Satanás, ¿no? Con esos ángeles caídos. Yo te diría, en verdad, debe de ser de gran regocijo, ¿no? Como lo dice Él. Esa gran enseñanza que el Señor Jesús nos muestra en este pasaje. Regocíjate y nuevamente, con gran agradecimiento a nuestro Salvador, dale gloria y honra, esa gloria y honra que Él merece. Cada día, como lo decíamos en un principio, no solo domingo, sino cada día regocíjate y cada día medita en esa salvación tan grande. El único poder, el único que tiene ese poder de haber puesto nuestros nombres en el cielo, es Él. No había forma que ninguno de nosotros, por haber hecho algo, por hollar serpientes, por haber llevado el evangelio y todo, no es por eso que nos salvamos. Eso lo hacemos porque Él nos eligió para hacerlo. Las buenas obras que Él de antemano preparó para que anduviésemos en ellas son esas. Son producto, pero de nuestra salvación. Que podemos caminar en ellas no porque seamos muy buenos, no porque le echemos muchas ganas, sino porque es Él quien lo ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí lo vemos así? No por nuestros méritos, sino por el puro afecto de su voluntad, ¿eh? Por el puro afecto de su voluntad es que Él decidió darnos el perdón. No porque lo mereciéramos, no hay nada. Él planeó esa redención para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así nos lo dice Efesios. El apóstol Pablo, así lo deja dicho. Acompáñame, Efesios 1, del 3 al 7. Yo te lo leo. Dice, Efesios 1, del 3 al 7. Dime amén cuando ya lo tengas para leerlo, y si no, aquí también ya se lo dejé en la pantalla.
Efesios 1, 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Fíjense, ¿en quién nos escogió? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio nuevamente ¿de quién? De Jesucristo, según el puro afecto, lo que decíamos, de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, no nada más, no méritos, no porque fuéramos buenos o malos, no porque pudiéramos hacer o no hacer, por pura voluntad, por su puro afecto, Él así lo quiso hacer, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesús. Por Él nos hizo aceptos en Él, en el amado. Aceptos, es decir, otra vez nos vuelve a poder ver, nos vuelve a aceptar. Cuando no nos aceptaba, cuando no podía vernos por pecado, por nuestro pecado, en Cristo nos hizo aceptos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Solo por gracia. ¿Recuerdan el hermano Raúl? Ahora que es fue el mes de la Reforma, si lo vieron, nos compartió las 5 solas, ¿no? Del protestantismo, no sé si lo vieron, por un pastor, en un video de Bill Graham, del pastor Bill Graham, que dice las 5 solas precisamente. Y una de esas 5 solas, que son precisamente lo que en la Reforma, después de lo que hizo Lutero, la iglesia al unirse, el protestantismo, puso esas 5 solas como la base precisamente de nuestra fe, ¿no? Y una de ellas es precisamente sola gratia, ¿no? Están en latín, sola gratia o sola gracia. Solo la gracia del Señor es la que nos salva, ¿sí? Solo Cristo salva, ¿sí? Solo Cristo salva, esa es otra de las olas. ¿Cuál es la otra? ¿No las vieron ahí? Se las voy a mandar. Sola gracia, solo Cristo salva, sola fide, que solo la fe es para salvación. La fe es la que nos salva. Sola escritura, solo la palabra de Dios es lo que nosotros seguimos y es lo único, nuestra única guía. Lo único que nosotros hacemos caso es solo a la palabra de Dios. Y la quinta es solo Dei gloria. Solo a Dios la gloria. Amén. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí está, según las riquezas de su gracia. ¿La gracia es qué? El favor inmerecido de Dios. Todos esos, la fe, por ejemplo, sola fide, quien tiene fe para salvación, sabemos que la fe es un don también de Dios. Son cosas que no vienen de nosotros, sino vienen de Él, de las riquezas de su gracia, de lo que Él ya tiene, que aunque no lo mereciéramos, decidió compartirlo con cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no regocijarnos, amados? Como se lo indicó a los 70, dejándoles ver que el mayor regocijo que podían tener era el haber sido predestinados para ser adoptados y redimidos. Redimidos por Jesucristo, por quien somos limpios y sin mancha y aceptos en el amado, ¿no? Lo leímos. Esta es nuestra redención, de la cual en verdad debemos regocijarnos. Amado, en verdad, eso nos debe de llenar de regocijo, porque sabemos que hay muchos otros que no han tenido esa gran dicha, que esa gracia no viene para algunos otros, pero si esa gracia ya vino para nosotros, debemos de tener un regocijo tan grande y voltear y decirle, gracias Señor, gracias, gloria a ti por haber hecho esto, porque ya somos salvos por ti, aceptos en el amado. Entonces, el quinto punto que veíamos, ¿no? El verdadero gozo viene
de nuestra redención. ¿Sí? Ese es el verdadero gozo que debe de tener un verdadero creyente. Y vamos a terminar leyendo estas hermosas palabras que el Señor Jesús pronuncia, regocijándose. Ahora Él, primero les dice, regocíjense, ¿no? Ustedes en que sus nombres están escritos en los cielos. Y después, inmediatamente, Él en el 21 se va a regocijar. Del 21 en adelante dice, y yo se lo leo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, sí está ahí en la pantalla, ¿no? Ahí lo tienen. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se dan cuenta? Él es quien decidió a quién revelar estas palabras. Si el Señor hoy nos ha revelado esto, regocíjate en eso, en que Él decidió revelártelo, amado. Revelárselo, como Él dice, a los niños, ¿no? ¿Por qué a los niños? Porque los niños precisamente, ¿no? Son aquellos que creen en Él, que es como si hubieran vuelto a nacer, que tienen esa alma que no se engrandece queriendo poner su propia voluntad, ¿no? Como el niño que les platicaba, los dos niños que oraron, porque ellos no tenían prejuicios, no necesitaban, ¿no? ¿Y por qué? No, oraron porque eran niños, porque sabían y creían en que el Señor les podía dar la paz que habían perdido al entrar en ese lugar, los que platicábamos hace rato, ¿no? Por eso el Señor, así dice, Él decide revelar, regocíjate en eso. Él decidió revelarlo a nosotros y no a los sabios y entendidos. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto regocijo vemos, fíjense, en Él, que delante de todos, ahí dice en esa misma hora, alababa al Padre, ¿no? Diciendo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, por tan hermosa obra sobre los redimidos, y porque es a nosotros, a quien nos fue revelado, todo en medio de Él. Él es quien ha decidido revelarlo a nosotros, a los que somos como niños, a los vueltos a nacer, y no a los sabios y entendidos. ¿Y todo por qué? Dice Jesús, sí, Padre, porque así te agradó, porque en su soberanía, Él así quiso que fuera, simple y sencillamente, porque así lo decidió. Simplemente porque es su derecho divino, ¿no? Hacerlo como Él quiso. Ayer alguien me decía, pero no, ¿cómo? Entonces otros no tienen oportunidad. ¿Por qué hace eso Dios? ¿Por qué? Entonces es injusto. ¿Perdón? Díselo eso a Él, ¿no? Él tiene el derecho divino. ¿Quién es el alfarero? Él. El que hizo los vasos de barro. ¿Y qué si Él decide hacer unos vasos para deshonra y otros para honra? ¿Qué acaso no es Él el alfarero? Nos lo dice Pablo en Romanos 9, ¿no? Que si a Esaú amó, a Jacob amó y a Esaú aborreció, ¿qué? ¿No? ¿A ti qué? No por eso Dios va a ser injusto. Él es. Así lo dice Pablo, ¿no? ¿Acaso diremos, Dios es injusto? No, no. Él tiene el derecho divino. Dice, de ninguna manera. Dios es el que elige. Y si decidió a nosotros elegirnos y revelarnos estas cosas, solo revelarlas a los nuevos nacidos, a los niños, ¿qué? Él es. Regocijémonos nosotros que hemos recibido
esa revelación tan especial, porque Él lo quiso, porque así le agradó hacerlo con nosotros. Y nuestro Señor Jesús termina hablándoles aparte, dice, de una manera, yo lo vería así como muy íntima y especial, y dice, volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Imagínate, amado, qué gran privilegio les dio a sus discípulos de ver y oír lo que los otros profetas anteriores que durmieron antes ya no pudieron ver, ya no pudieron oír estas palabras. Por eso dice, imagínate cómo no regocijarnos, ¿no? Volviéndose a los discípulos, por eso aparte les dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Reyes y profetas lo pronunciaron, reyes como el rey David, como el rey Salomón, ¿no? Y no vieron esto ya. Como Isaías, como Jeremías, como Oseas, grandes profetas usados por el Señor, que ya no oyeron. El mismo Juan el Bautista, ya no oyeron estas palabras, ya no vieron estas cosas maravillosas que el Señor estaba decidiendo revelarlas. Y qué privilegio, amado, nos ha concedido el Señor, nos ha concedido a cada uno de nosotros hoy en día, de poder ver todas estas profecías cumplidas en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Gran privilegio. Regocíjense en eso. Qué privilegio saber que la redención se consumó por medio de Jesús, que hoy nosotros lo sabemos, ¿no? Sabemos y estamos seguros que eso se consumó en Él, en la cruz, por amor a cada uno de nosotros, a los elegidos, a los que podemos ver hoy todo ya consumado y en el pasado, ¿no? Algo que ya pasó, pero que sigue influyendo en nuestras vidas y más en nuestra vida eterna. ¿Y cómo lo podemos ver hoy? Por medio de la palabra, ¿no? Y del Espíritu, mostrándonoslo a través de la Escritura. Hoy esto nos es revelado a nosotros porque tenemos su bendita palabra en nuestras manos y la iluminación que nos da el Espíritu para que nos sea revelado. Gloria a nuestro Señor, el que puso esa fe en nosotros para creer. Glorifica al Señor Jesús, amado. Dale la gloria por tu redención, porque tu nombre fue escrito en los cielos, ¿no? Y está escrito en el libro de la vida. Regocíjate que Él decidió revelarnos esto el día de hoy. Dale la gloria. Levántate y cántale a nuestro Señor Jesús. Pero antes, cierra tus ojos y permíteme orar esta palabra sobre tu vida. Así como el Señor Jesús volteó y alabó al Padre, alábalo tú también. Alábalo y dile, Señor, gracias, gracias Padre Celestial. Cierra tus ojos, alábalo y dile, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Señor, te alabo, porque escondiste estas cosas a sabios y entendidos y las decidiste dar a nosotros, Padre. Que yo me pueda regocijar en esa revelación hermosa que hoy puedo recibir de ti, que hoy estoy seguro que tú hiciste. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Por eso te alabo, por eso te doy gloria, honra, alabanza, porque te agradó revelar estas cosas a los niños y no a los sabios y entendidos. Todas esas cosas que tú le entregaste a Jesucristo, que nadie conoce, sino el Hijo, que es el único que realmente conoce al Padre, y y que Él, el Padre, también lo conoce a Él. Él ha decidido revelar esas cosas a nosotros. Gracias, Señor, porque por medio de ti estamos recibiendo esa revelación. Bienaventurados somos, Señor, y te lo agradecemos a ti, la gloria es a ti, porque nuestros ojos hoy pueden ver eso.
porque nuestros oídos hoy pueden oír este evangelio, Padre mío, lo que muchos profetas no pudieron, ni reyes. Y hoy a nosotros tan pequeños, Señor, pequeña manada, a nosotros los sencillos, tú sí quisiste revelarnos. Qué gracia tan grande, qué amor tan grande tienes, Señor, sobre nosotros, sobre tus hijos amados, que has decidido revelarnos esta palabra. Te damos la gloria a ti y te pedimos, Señor, que esto que nos has mostrado y has revelado nos lleve cada día, Señor, a darte la gloria a ti, todos los días de nuestra vida. Que cada caminar, cada obra en la que caminemos, sean una de esas obras que tú preparaste de antemano para que pudiéramos andar en ellas. Síguenos fortaleciendo con ese poder que tú le diste a tus discípulos y esas señales que también seguirían a los que hemos creído. Como dice tu bendita palabra, Señor, la recibimos y glorificamos tu nombre. Amén y amén. Así, alaba al Señor con todo tu corazón y no dejes de regocijarte cada día en lo que Él ha revelado.